Creo que en donde estamos ahorita es en un momento en donde vamos a volver a recorrer el camino. Digamos que estos 2 años de pandemia nos retrasaron como 10 en la línea productiva para las mujeres. Entonces, hoy tenemos que retomar ese camino, lo estamos haciendo y estamos muy enfocadas en general hacia poder lograr retomar todos estos números, ¿no? Y esto es responsabilidad de todos, es responsabilidad desde las pequeñas empresas hasta las grandes empresas. Y una de nuestras responsabilidades principales es justo eso, apoyar el emprendimiento y en mi caso, yo como una líder dentro de AT&T, apoyar el emprendimiento femenino. Hola a todos, bienvenidos a Nueva Mujer Talks. Gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Pili Presa. Gracias por seguirnos a través de Publimetro, Nueva Mujer y todas las redes sociales y en nuestro sitio www.publimetro.com.mx. Me da mucho gusto recibir a mi invitada. Ella es Sandra Vargas, vicepresidenta adjunta de Transformación y Estrategia en AT&T México. ¿Cómo estás, Sandra? Bienvenida. Muchas gracias, Pili. Buen día. Muy bien, muy agradecida por el espacio. Muy buenos días para ti también y bueno, pues para platicar acerca de un tema que sabemos que tú dominas muy bien y es esto del emprendimiento, el emprendimiento para las mujeres. ¿Dónde estamos? ¿Qué hace falta? ¿Qué sigue? ¿Cuáles son los obstáculos? Pero vamos poco a poco. Primeramente, ¿dónde estamos? Porque se tiene esta percepción de que estamos avanzando. ¿Es real? Fíjate que no sé si soy experta, pero creo que puedo ser una buena portavoz o una buena embajadora. El emprendimiento en México en general es un tema bastante complejo porque sabemos que las pymes o los pymeempresarios hoy en día y desde siempre tienen una carga complicada para poder hacer que sus negocios sobrevivan en el tiempo, ¿no? El tiempo promedio de las pymes o de la existencia de una pyme es de 2 años y hay un porcentaje muy chiquito que logra pasar la barrera de los 2 años y eso tiene que ver con muchos aspectos fundamentales. Pero principalmente en el caso de las mujeres, durante la pandemia hubo 27 millones de mujeres que se sumaron según la encuesta nacional de empleo que hace el INEGI, hubo 27 millones de mujeres que se sumaron a este número de mujeres que ya no eran económicamente activas. ¿Y esto a qué se debe? Creo que lo vivimos todos desde cada uno desde su trinchera, los que tenían hijos, los que no tenían hijos. El tema del homeschooling recargó mucho las actividades del hogar sobre las mujeres. Entonces, mujeres que estaban activamente, económicamente activas en México, tuvieron que aplazar o dejar o posponer alguno de esos proyectos para poder dedicarse a atender las cosas en casa, a la familia, a los papás, porque no necesariamente hablamos de hijos, hablamos también de todo el ecosistema y todo lo que hay familiar alrededor de las mujeres, ¿no? Y un dato importante y algo muy valioso es que a partir del 2021, del 2022 en realidad, arrancando el 2022, las mujeres también fueron ese parteaguas para la reactivación económica. Después de 2 años o de año y medio en el que únicamente teníamos actividades esenciales, en donde muchas actividades económicas estaban detenidas, a partir del año pasado tuvo que surgir este reemprendimiento o esta reactivación económica y las mujeres fueron cruciales en este proceso, ¿no? ¿En dónde estamos específicamente para las mujeres? Emprender es bien complicado. Es bien complicado, pero también requiere un salto de fe. Hace no mucho, leía, porque ahorita te voy a platicar un poco de mi experiencia, pero hace no mucho leía que para que una mujer decida emprender un negocio, necesita sentirse el 80% segura de que conoce el negocio en el que va a emprender. Entonces, un hombre no hace eso, ellos se avientan, son un poco más arriesgados, hacen un poco como más, pues a ver si sale, ¿no? Pero en el caso de las mujeres es diferente, porque la mayoría de los motivantes de las mujeres tienen que ver con poder llevar o dar una estabilidad económica diferente a sus familias. Obviamente con las ganas de crecer, con las ganas de sobresalir, de tener cosas en adelante. Entonces, además de que tienen o de que sienten personalmente esta necesidad de conocer el 80% del negocio al que se van a enfrentar, llámese una cafetería, llámese una estética, una empresa una comercializadora, sin importar el tamaño,
Adicional a eso, tienen que hacer muchas cosas alrededor de, ¿no? En mi experiencia personal, mi mamá hace algunos años decidió dejar su trabajo, digamos, formal, se retiró y empezó a emprender. Y en este emprendimiento se topó con muchísimas cosas, con todo lo que legalmente tiene que hacer una mujer o una persona en general que quiere emprender, un pyme empresario, todos los trámites que tiene que hacer alrededor de formalizarse, de constituirse, de dar empleo a otras personas y a otras familias, de ser el sustento no solamente propio, sino de toda un grupo social alrededor. Creo que lo más importante de este emprendimiento es generar redes, ¿no? De pronto hemos visto en algunos escenarios o pensamos que los emprendedores salen solitos adelante y la realidad es que no es así. O sea, ellos tienen que crear estas redes para poder generar alianzas y poder subsistir al menos en los primeros 2 años, ¿no? O pasar este duro golpe de los 2 años, porque además en el primer año tienen el 20% más de probabilidades de fracasar. Y esto depende de muchas cosas. Hay que hacer un análisis productivo antes, hay que hacer un estudio de mercado. A veces pensamos que no tenemos como todas las herramientas para poder saber si mi negocio va a funcionar o no va a funcionar, cuánta inversión necesito, cuánto es lo que tengo que recuperar o mi mínimo de ventas para poder recuperar mi inversión y tener una ganancia, etcétera, etcétera. Entonces, creo que en donde estamos ahorita es en un momento en donde vamos a volver a recorrer el camino. Digamos que estos 2 años de pandemia nos retrasaron como 10 en la línea productiva para las mujeres. Entonces, hoy tenemos que retomar ese camino, lo estamos haciendo y estamos muy enfocadas en general hacia poder lograr retomar todos estos números, ¿no? Y esto es responsabilidad de todos, es responsabilidad desde las pequeñas empresas hasta las grandes empresas. Y una de nuestras responsabilidades principales es justo eso, apoyar el emprendimiento y en mi caso, yo como una líder dentro de AT&T, apoyar el emprendimiento femenino. Y es bien importante porque, pues bueno, las mujeres generalmente por tener esta falta de independencia económica se ven expuestas no solamente a la falta de dinero per se, sino también al abuso de todo tipo, ¿no? Al abuso psicológico, a la violencia psicológica y física, ¿no? Entonces, emocional. Entonces, pues sí es bien importante como volver a poner sobre la mesa la importancia de que las mujeres puedan encontrar esta independencia económica, ya sea preparándose, ya sea emprendiendo. Pero cuéntame un poco, compárteme un poco, ¿cuáles son estos obstáculos que normalmente se encuentra un emprendedor, una emprendedora, y cómo poder librarlos, ¿no? Cómo poder, en la medida de lo posible, librar estos 2 años. Mira, hoy algo súper importante y relevante en general para los pymes o para los pyme empresarios es la digitalización. La pandemia vino a mover muchas cosas y de repente llega a ser un tema como trillado porque pensamos que salimos, pero todavía estamos, pero todavía hay que cuidarnos y cosas por el estilo, ¿no? Pero esta pandemia lo que hizo fue esa patadita que necesitaban para decir tienes que digitalizarte, ¿no? Y hoy uno de los grandes retos es hacer a un lado los mitos que hay alrededor de la digitalización. Pensamos que a nivel pyme, pensamos que tenemos que ser expertos en tecnologías. Eso no es cierto, no necesitas ser un experto en tecnologías. Hoy más del 50% de la venta de un comercio local se cierra a través de WhatsApp, que es una de las redes sociales más comunes y que todos tenemos en nuestros teléfonos móviles. Más del 61% se responden dudas acerca de tus productos y tus servicios y no necesitas ser un experto para poder entrar en cualquiera de estas redes sociales, ¿no? O sea, para poder mantenerte en contacto con tus clientes, en contacto con tus proveedores y sin hacer una inversión grande, ¿no? La segunda es justo esa, el tema de la inversión. Pensamos que a lo mejor necesitas miles y miles de pesos para poder tener la computadora más avanzada, los equipos más avanzados y la realidad es que hoy puedes hacer muchas cosas desde un dispositivo móvil, no necesitas más que conectividad y un dispositivo y sobre todo este miedo a entrar en ese mundo, ¿no?
Pensamos que a lo mejor con una tienda física es suficiente y la realidad, no sé si a ti te ha pasado, a mí sí me ha pasado, pero muchas veces ya en esta dinámica de que todo sea un poco más rápido, de que esté en tu casa, de que no tengas que ir a preguntar, sino ya nada más vas y concretas y haces una compra en específico, prefieres tener estos acercamientos digitales para poder cerrar la venta de algún producto o de algún servicio. Entonces, creo que esos son los principales retos, lo que hay que quitar de la mesa, que no se necesita ser ni experto ni una gran inversión, ni tampoco es suficiente con quedarte en un espacio físico. Y hacia dónde vamos es hacia digitalizar y apoyar a estos pymeempresarios, ¿no? En el poner a su alcance las herramientas, el darles una asesoría. A veces pensamos que digitalizar algo tiene mucho que ver con una gran logística atrás de, y nosotros tenemos un equipo técnico, técnicamente, que se especializa en ventas técnicas, y ellos lo que hacen es un levantamiento para conocer tu negocio. Entonces, de entrada necesitamos conocer cuál es tu negocio, cuáles son tus sueños, cuáles son tus objetivos y cuáles son las herramientas que tienes a tu alcance para poderte ofrecer la mejor solución para que empieces a digitalizar de a poquito en poquito todas y cada una de tus operaciones y tus funciones. Y fíjate qué interesante lo que dices, porque incluso la ONU Mujeres lanzó una campaña este 8 de marzo fue enfocado el trabajo sobre el Día Internacional de la Mujer hacia justamente proveer de las herramientas digitales a las mujeres, ¿no? Porque todavía hay una brecha, ahí hay una brecha de acceso a la información digital y a la preparación digital que pues justamente tenemos que trabajar en romper, ¿no? Correcto. Y aunado a eso, justo el 8 de marzo, hicimos el lanzamiento oficial de una campaña dirigida específicamente a mujeres, ¿no? Donde buscábamos acercarles o darles esta posibilidad de acercarse a la conectividad a través de un plan de datos que les permita estar en contacto con sus clientes. También darles un dispositivo que sea funcional. No necesariamente el dispositivo más caro siempre es el que tú necesitas en ese momento, ¿no? Entonces, acercar un dispositivo, hacer descuentos, proveerles de ciertas business apps. Nosotros tenemos algunas apps de productividad, 100% de productividad, y te sorprendería que hay algunas desde 49 pesos. Entonces, la verdad es que el tema de que necesitas una inversión muy grande no lo es así. Y bueno, un poco tratando de sumar a este movimiento y de sumar a que estemos cada vez más aliadas y más fuertes en el mercado laboral, es que estamos haciendo todo este esfuerzo desde AT&T. Pues qué interesante, querida Sandra, porque sin duda alguna es urgente ya reducir estas brechas, todas las que existan de género, y pues también es muy importante que las empresas cada vez más estén poniendo un ejemplo dentro de sus empresas y también en los servicios en los que brindan. Entonces, ya por último me gustaría preguntarte cuál es la situación tú como mujer en AT&T, el crecimiento, la reducción de brecha de género, etcétera. Mira, tengo que contarte que soy una mujer muy afortunada porque estoy en una empresa que trabaja mucho por la equidad y por cerrar la brecha de género. Es una empresa comprometida con esto hacia adentro y hacia afuera, ¿no? Hacia afuera, por ejemplo, tenemos un programa como el de Innovadoras, en donde se dan 10 fondos semilla para mujeres emprendedoras que quieran lanzar un proyecto. Entonces, estamos por sacar la segunda temporada de este proyecto, en donde se van a dar estos 10 fondos, y mucho de esto tiene que ver con atraer y fortalecer este talento. También tenemos internamente el programa, por ejemplo, de Mujeres STEM, en donde hay mujeres específicamente de las áreas de ingeniería que típicamente o históricamente han sido sectores dirigidos hacia los hombres, ¿no? Y hoy tenemos este programa de mujeres. E internamente trabajamos mucho, por ejemplo, con foros de discusión o foros en donde las mujeres aportamos ideas sobre algo donde no necesariamente somos las expertas, ¿no? Y me refiero a nivel profesional. Entonces, este punto de vista diferente, este punto que puede dar una mujer dentro de una organización un poco fuera de la caja para poder apoyar y aportar hacia otras, para tener una estrategia más clara, creo que eso es súper importante.
Y además, pues evidentemente la empresa se ha preocupado mucho por cerrar la brecha salarial, que sabemos que eso existe en México, entonces de poder hacer ese trabajo interno, ¿no? Con todo lo económicamente financiero que involucra alrededor de, pero sí de hacer esa parte, de tener una igualdad en cuanto a las oportunidades, no importa si eres soltera, si eres casada, si tienes hijos, un poco estos datos como principales que venían en los currículums y que de ahí te ayudaban como a ir segmentando si me podía servir, si se iba a ir, si a lo mejor se iba a embarazar y se iba a ir de maternidad, o sea, todos esos datos hoy son en realidad datos que son totalmente descartados de cualquier posición interna o externa a la que quieras aplicar. Y yo me siento muy afortunada y muy agradecida de estar en una empresa que valora su talento sin importar el género. Y creo que eso es súper importante y nos hace mucho más fuertes. Claro, que vayamos por más empresas así, ¿no? Que valoren el talento y no el género, ¿no? Que en realidad no debería de importar. Muchísimas Correcto. gracias, querida Sandra, por esta entrevista en Nueva Mujer Talks. Muchas gracias, Pili. Un abrazo. Y gracias a ustedes, nos vemos la próxima. Bye.